Mi suegra me prohibió ir al viaje familiar que yo estaba pagando porque no era parte de ellos, así que cancelé cada reserva con una sola llamada y los dejé varados en medio del aeropuerto sin un centavo. Nunca pensé que una sola frase pudiera quedarse clavada en mi cabeza como una espina imposible de sacar, ni que alguien pudiera decirla con tanta calma, con tanta seguridad, delante de todos, sin que nadie la contradijera. Tú no eres parte de esta familia. Lo dijo mi suegra, en su cocina, en su casa de Tekowe, una mañana aparentemente normal. Lo dijo sonriendo. No fue un grito. No fue un insulto directo. Fue peor. Fue una sentencia. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa. Mis cuñados hablaban entre ellos, los niños corrían por el pasillo, Emily estaba sentada frente a mí con el celular en la mano. Yo sostenía una taza de café, escuchando la conversación sobre el viaje a Disney World que, irónicamente, yo había organizado y pagado. Cuando mi suegra soltó esa frase, el tiempo pareció detenerse. Nadie reaccionó. Nadie se sorprendió. Nadie dijo eso no es justo. Simplemente aceptaron sus palabras como si fueran una verdad evidente. Sentí como la vergüenza me subía por el pecho, mezclada con una rabia espesa que me cerró la garganta. No porque dudara de mí mismo, sino porque nadie dudó de ella. Tengo 33 años. Soy ingeniero de software en Seattle. Trabajo duro, gano bien y siempre he sido respetuoso. O al menos eso creía. Mi suegra continuó hablando como si nada, explicando que el viaje era solo para la familia, que no quería incomodidades, que entendía que yo podía sentirme mal, pero que debía ser lo suficientemente maduro para aceptarlo. Cada palabra era una bofetada envuelta en educación. Miré a Emily. Esperé que hablara, que dijera algo, que me defendiera, pero bajó la mirada. En ese segundo entendí algo devastador, no estaba solo frente a mi suegra, estaba solo frente a toda esa familia, incluida mi esposa. Tragué saliva. Asentí. Guardé silencio. Porque discutir ahí habría sido perder. Y yo ya estaba cansado de perder. Mientras ellos seguían hablando del itinerario, de los vuelos, de los hoteles, yo sentía como algo dentro de mí se apagaba, y al mismo tiempo, algo nuevo empezaba a tomar forma. Una idea fría, paciente, calculada. Ellos creían que me habían excluido del viaje. No sabían que todo ese viaje existía únicamente porque yo lo permitía. Y en ese momento, sin decir una sola palabra más, tomé una decisión que ninguno de ellos vio venir. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa humillación no fue un hecho aislado. Fue solo el punto más alto de una escalera de desprecios que llevaba años subiendo, escalón por escalón, sin que yo quisiera verlo. Cuando conocí a Emily, su familia me pareció intensa, muy unida, decían ellos. Muy invasiva, pensaba yo. Su madre, Margaret, era el tipo de mujer que siempre tenía una opinión sobre todo, cómo vestirte, qué comer, cómo sentarte, cuándo hablar. Siempre lo hacía con una sonrisa rígida, como si cualquier crítica pudiera justificarse con buenas maneras. Lo digo por tu bien, repetía. Al principio intenté agradarle. De verdad lo intenté. Llevaba vino cuando nos invitaban, ayudaba a lavar los platos, preguntaba por su salud, escuchaba historias familiares que se repetían una y otra vez. Pensé que con el tiempo me aceptaría, pero nunca ocurrió. Para Margaret yo siempre fui el esposo de Emily, nunca familia. Una diferencia sutil, pero constante. En cumpleaños, mis regalos quedaban a un lado. En Navidad, los agradecimientos eran rápidos, casi obligados. En reuniones familiares, mis opiniones eran ignoradas o interrumpidas. Y lo peor, Emily lo veía, y lo normalizaba. Así es mi mamá, me decía. No te lo tomes personal. Pero ¿cómo no tomármelo personal cuando era yo el único al que trataban así? Mis cuñados me llamaban solo cuando necesitaban algo técnico, arreglar una computadora, configurar un celular, revisar una impresora. Nunca para invitarme a salir, nunca para preguntarme cómo estaba. Y aún así, seguía ahí. Porque amaba a mi esposa, porque creía que con el tiempo cambiaría, porque pensaba que si demostraba suficiente paciencia, respeto y generosidad, eventualmente me verían como parte de ellos. Error número 1. El viaje a Disney surgió durante una cena familiar, meses antes de la humillación en la cocina. Margaret hablaba emocionada sobre un viaje para reconectar como familia. Todos asentían, pero pronto empezaron las quejas. Es muy caro. Los vuelos están imposibles. Los hoteles son una locura. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, dije, yo puedo encargarme de la organización. Tengo puntos, descuentos corporativos, puedo ayudar a bajar costos. Margaret me miró por primera vez con verdadero interés. ¿En serio?, preguntó. Asentí. Y así, poco a poco, el viaje pasó a depender completamente de mí. Yo reservé los vuelos.
Yo conseguí el hotel. Yo pagué los pases al parque. Yo adelanté el dinero con la promesa de que después arreglábamos. Nunca me dieron las gracias de verdad. Pero tampoco me excluyeron, todavía. Hasta que, semanas antes del viaje, escuché a Emily hablando por teléfono en el balcón. No sabía que yo estaba en casa. Sí, mamá, ya sé, decía en voz baja. No, él no tiene por qué ir, es un viaje familiar, sí, yo me encargo. Sentí un frío extraño recorrerme la espalda. Cuando entré al balcón, Emily se sobresaltó y colgó rápido. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, cosas de mi mamá, respondió sin mirarme. Ahí supe que algo no estaba bien. Y aún así, no dije nada, porque aún no entendía que el silencio también es una forma de traición. Después de esa llamada en el balcón, empecé a notar cosas que antes había ignorado a propósito. El viaje dejó de ser nuestro viaje y pasó a ser el viaje de ellos. Los planes se discutían en un grupo familiar de WhatsApp del que, curiosamente, yo no formaba parte. Me enteraba de los cambios por Emily, siempre tarde y siempre a medias. Mi mamá dice que mejor cambiemos el hotel. Mi hermano cree que sería bueno agregar otro día. Mis padres quieren que alquilemos un auto más grande. Siempre ellos. Nunca nosotros. Yo solo veía los cargos aparecer en mi tarjeta. A veces preguntaba detalles. ¿Cuántas habitaciones van a necesitar al final? ¿Quién va en cada vuelo? Emily se molestaba. ¿Por qué tantas preguntas?, decía. Confié cuando Margaret me pidió adelantar el pago de los pases para no perder la promoción. Confié cuando acepté pagar el seguro de viaje por si acaso. Confié cuando Emily me aseguró que después del viaje ajustaríamos cuentas. Cada vez que transfería dinero, sentía una pequeña incomodidad. No por el monto, sino por la forma en que se daba todo por sentado. Nunca hubo un "te parece bien", nunca un "gracias", de verdad. El punto de quiebre llegó una noche, mientras revisaba el correo. Tenía activadas las notificaciones de la aerolínea porque las reservas estaban a mi nombre. Y ahí vi algo raro. Un cambio de asientos. Abrí el correo y leí con atención. Habían reasignado lugares para todos, excepto para mí. Mi nombre no aparecía en la lista final de pasajeros. Pensé que era un error del sistema. Quise creer eso. Le mostré el correo a Emily. ¿Sabes algo de esto?, pregunté, intentando mantener la calma. Emily lo leyó rápido. Demasiado rápido. Ah, sí, dijo. Mi mamá pensó que era mejor así. Ya te había comentado que el viaje era solo para la familia. Pero, yo pagué los vuelos, respondí, incrédulo. Y lo agradecemos, contestó. Pero eso no te hace parte del viaje. No levantó la voz. No discutió. No dudó. Fue la primera vez que vi claramente que ella ya había elegido un lado. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada escena, cada comentario, cada desprecio disfrazado de cortesía. Pensé en todo lo que había hecho por esa familia y en lo fácil que era para ellos borrarme. Y entonces entendí algo muy simple. Si podían excluirme tan fácilmente del viaje, yo podía quitarles el viaje por completo. No por impulso, no por rabia, sino por algo mucho más peligroso, por claridad. Al día siguiente hice algo que jamás pensé que haría en mi matrimonio. Revisé el celular de mi esposa. No fue por celos, no fue por control, fue por supervivencia emocional. Emily estaba en la ducha. Su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación apareció en la pantalla. Grupo, viaje en familia. No reconocí el nombre. Y eso ya decía mucho. Desbloqueé el teléfono con el código que yo mismo había ayudado a configurar años atrás. Sentí una mezcla de culpa y determinación. Pero en el fondo sabía que, pasara lo que pasara, necesitaba ver la verdad. Entré al grupo. Había mensajes desde hacía semanas. Margaret organizando horarios. Los hermanos de Emily bromeando. Fotos, audios, stickers. Y planes. Planes en los que yo no existía. Menos mal que no viene, así estamos más cómodos. Igual él paga todo, no necesita estar. Emily, asegúrate de que no se sienta mal, pero que entienda. Ese último mensaje era de Margaret. Y la respuesta de Emily me dejó helado. Sí, mamá, ya hablé con él. ¿Lo entiende? No, no lo entendía. Nunca lo había entendido. Seguía leyendo, con el corazón acelerado. Margaret incluso proponía qué excusa darme si preguntaba por los asientos, por los pases, por el hotel. Todo estaba planeado. Yo no era un malentendido. Yo era un recurso. Cuando Emily salió del baño, yo estaba sentado en el sillón, con su teléfono en la mano. No grité. No la insulté. Solo levanté la vista. ¿Desde cuándo?, pregunté. Emily palideció. ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo planean el viaje sin mí? Se sentó frente a mí,
nerviosa. No lo entiendes, mi mamá es así, no quería conflictos. ¿Y mentirme no es un conflicto? Respondí. Silencio. ¿Decir que yo lo entendía tampoco? Emily bajó la mirada. Es solo un viaje, dijo. No tenías que hacerlo tan grande. Ahí algo se rompió definitivamente, porque no era solo un viaje, era respeto, era lealtad, era dignidad. ¿Sabes lo que más duele? Le dije. No es que tu madre me desprecie. Es que tú se lo permitas. Emily no respondió, y en ese silencio entendí que yo estaba solo, pero también entendí algo más importante. Ellos confiaban en que yo seguiría callado, que seguiría pagando, que seguiría siendo el adulto. No sabían que, mientras ellos organizaban su viaje perfecto, yo estaba a punto de organizar la caída más humillante de sus vidas. 2 días después del descubrimiento del grupo secreto, Margaret llamó a casa, no para disculparse, no para aclarar nada, llamó para confirmar. Puso el altavoz sin preguntarme. Emily estaba sentada a mi lado, rígida como una estatua. Quería asegurarme de que todo esté claro, dijo mi suegra con su tono dulce y venenoso. El viaje es solo para la familia. No queremos malos entendidos de último momento. Respiré hondo. Margaret, dije, yo pagué todo ese viaje. Y te lo agradecemos, respondió enseguida. Pero pagar no te hace familia. Emily no dijo nada. Entonces déjame entender, continué. ¿Esperas que yo pague, pero no vaya? Exactamente, contestó. Es lo más maduro de tu parte. Esa palabra, maduro, siempre la usaban cuando querían que yo tragara mierda con una sonrisa. No eres parte de esta familia, agregó. Y nunca lo serás. No hubo enojo en su voz, solo certeza. Miré a Emily por última vez buscando algo, una señal, una defensa, una mínima duda. Nada. De acuerdo, dije finalmente. Margaret pareció satisfecha. Sabía que lo entenderías. Colgó. Emily exhaló como si se hubiera quitado un peso de encima. Gracias por no hacerlo más difícil, me dijo. Ahí comprendí algo brutal. Mi ausencia les daba paz. Me levanté del sillón. Tienes razón, le respondí. No soy parte de tu familia. Emily asintió, creyendo que había ganado. No sabía que ese de acuerdo no era rendición. Era el inicio del castigo. Esa noche no dormí. No por rabia, por planificación. Abrí la laptop. Entré a mi correo. Revisé cada reserva, vuelos, hotel, auto, pases, seguros. Todo estaba a mi nombre, todo pagado con mi tarjeta, todo bajo mi control. Y entonces sonreí por primera vez en semanas. Durante los días siguientes hice exactamente lo que esperaban de mí. Nada, no pregunté, no reclamé, no volví a mencionar el viaje. Emily parecía aliviada. Incluso diría, feliz. Hablaba por teléfono con su madre sin bajar la voz. Comentaban detalles del itinerario como si yo fuera invisible. Yo estaba ahí, en la misma habitación, y aún así no existía. El hotel es precioso, decía Emily. Mamá está emocionadísima. Yo asentía en silencio mientras preparaba café. Los niños no pueden esperar, comentaba después. Sonreía y seguía con lo mío. Ese silencio fue interpretado como aceptación. Y eso los volvió descuidados. Nadie revisó las reservas. Nadie confirmó los correos. Nadie sospechó nada. ¿Por qué lo harían? Ellos tenían una idea muy clara de mí. El tipo bueno, el que aguanta, el que paga, el que no arma escándalos. No conocían a la otra versión. La que piensa antes de actuar. La que espera el momento exacto. 3 días antes del viaje, Margaret envió un mensaje al grupo secreto. Todo listo. Gracias a Dios por tener a alguien responsable que se encargue de todo. Leí ese mensaje más tarde, cuando Emily dejó su celular desbloqueado sobre la mesa. Responsable. La palabra me dio risa. Esa noche, mientras Emily dormía, volví a sentarme frente a la laptop. Revisé una vez más cada detalle. No había errores. No había terceros involucrados. No había nada que no pudiera deshacerse. Pero aún no cancelé nada, porque la venganza no se disfruta cuando se apresura. Quería que el golpe fuera perfecto. Al día siguiente, Emily me preguntó algo que terminó de confirmarlo todo. ¿Podrías llevarnos al aeropuerto el viernes? Dijo con naturalidad. Así ahorramos en taxis. Ahí estaba. No solo me excluían, querían que fuera su chofer. Claro, respondí. No hay problema. Emily sonrió. Y en ese instante supe que no solo iba a cancelar un viaje, iba a enseñar una lección. El jueves por la noche, el día antes del viaje, Margaret envió un último mensaje al grupo. Mañana empieza una semana inolvidable.
Gracias a todos por hacerlo posible. Ese gracias no iba dirigido a mí, nunca lo estaba. Emily preparaba las maletas con una energía que no le veía desde hacía tiempo. Canturreaba mientras doblaba ropa. Parecía una adolescente a punto de ir a su primer viaje. Yo la observaba desde la puerta. No sentía culpa, no sentía enojo. Sentía algo mucho más frío, control. Cuando terminó, se acercó y me dio un beso en la mejilla. Gracias por todo, me dijo. De verdad. No pregunté a qué se refería. Ambos sabíamos que no hablaba de amor. Esa noche esperé a que se durmiera. A las 2:17 de la madrugada, abrí la laptop una vez más. Respiré profundo. Y marqué el número de la aerolínea. La operadora fue amable. Profesional. Me pidió los datos de la reserva. Confirmó mi identidad. Preguntó si estaba seguro. Completamente, respondí. Cancelé los vuelos. Uno por uno. Luego llamé al hotel. Después a la agencia de alquiler de autos. Finalmente, a la plataforma de pases al parque. Cada llamada duró menos de 5 minutos. Cada confirmación llegó a mi correo. Todo estaba hecho. Cerré la laptop. No sonreí. No celebré. Volví a la cama y me dormí como no lo hacía desde hacía semanas. Porque la justicia, cuando llega en silencio, permite descansar. El viernes amaneció como cualquier otro día. Demasiado normal. Emily se levantó temprano, se arregló con cuidado, se puso ropa cómoda para viajar. Parecía feliz. Tranquila. Segura de que todo estaba bajo control. Desayunamos juntos. Habló del clima en Orlando, de los parques, de lo bien que la iban a pasar. Yo escuchaba, no porque me importara, sino porque quería recordar cada palabra cuando todo se viniera abajo. ¿Estás bien?, me preguntó en un momento. Te noto raro. Estoy perfecto, respondí. No mentía. Salimos rumbo al aeropuerto. El auto iba lleno de maletas. Emily revisaba el celular constantemente. Nadie había notado nada extraño, porque nadie revisa confirmaciones cuando cree que alguien más ya se encargó. Cuando llegamos, los padres de Emily ya estaban ahí. También sus hermanos, los niños, las maletas, la emoción. Margaret me saludó con una sonrisa distante. Gracias por traerlos, dijo. Te llamamos cuando volvamos. No respondí. Los vi avanzar hacia los mostradores de la aerolínea. Y entonces ocurrió. Una pausa, un ceño fruncido, un murmullo. Margaret habló con la empleada. Su sonrisa desapareció. Emily se giró hacia mí, confundida. ¿Qué pasa?, preguntó. Yo miré el reloj. Nada, respondí. Solo esperemos. La empleada de la aerolínea tecleaba algo en su computadora con el ceño cada vez más fruncido. Margaret, que siempre tenía una respuesta para todo, empezó a perder la paciencia. Debe haber un error, dijo. Tenemos un vuelo en menos de una hora. La empleada negó con la cabeza. Señora, no hay ninguna reserva activa bajo estos nombres. El silencio fue inmediato. Emily se acercó al mostrador. ¿Cómo que no hay reservas?, preguntó. Todo estaba confirmado. Lo estuvo, respondió la empleada. Pero anoche fueron canceladas. Margaret se giró bruscamente hacia mí. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó, con la voz ya sin dulzura. La miré a los ojos por primera vez en semanas. Sí, respondí con calma. Yo cancelé todo. El caos explotó. ¿Qué hiciste?, gritó Emily. Los niños empezaron a llorar. Los cuñados discutían entre ellos. Margaret se puso roja de furia. No tenías derecho, chilló. Era nuestro viaje. Yo no era parte de él, respondí. ¿Recuerdas? Margaret abrió la boca para insultarme, pero no encontró palabras. Además, continué, todas las reservas estaban a mi nombre. Yo pagué. Yo decidí. Emily se acercó llorando. Arruinaste todo, me dijo. Mi familia está aquí. Tu familia, repetí. Exacto. La empleada del mostrador observaba la escena incómoda. Varias personas miraban. ¿Desean hacer nuevas reservas?, preguntó. Margaret miró su billetera, luego a sus hijos, luego a mí. No tenían dinero suficiente, ni siquiera para un vuelo ese mismo día. Yo tomé mis llaves. Que tengan buen viaje, dije. Y me fui. No había llegado ni a la salida del aeropuerto cuando escuché mi nombre. Vuelve aquí, gritó Margaret. Su voz resonó por toda la terminal. Me giré lentamente. No porque tuviera miedo, sino porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Margaret venía caminando rápido, arrastrando su bolso, con los ojos llenos de furia. Detrás de ella,
Emily lloraba, mis cuñados discutían con empleados del aeropuerto y los niños seguían llorando, agotados y confundidos. Eres un monstruo. Me gritó. ¿Cómo pudiste hacerle esto a una familia entera? Varias personas se quedaron mirando. Algunos sacaron el celular. Otros simplemente escuchaban. Explíqueme algo, Margaret, respondí con voz firme. ¿No era este un viaje familiar? Eso no importa ahora. Chilló. Nos dejaste sin nada. No, corregí. Yo dejé de pagar algo de lo que no formaba parte. Emily se acercó temblando. Podríamos haberlo hablado, dijo. No tenías que humillarnos así. ¿Humillarlos? Pregunté. ¿Cómo cuando me dijeron que no era familia? ¿Cómo cuando planearon todo a mis espaldas? Emily no respondió. Margaret intentó cambiar la estrategia. Miren todos, dijo en voz alta, señalándome. Este hombre abandonó a su esposa y a su familia en el aeropuerto. Algunas miradas se volvieron incómodas. Pero entonces la empleada del mostrador habló. Señora, dijo. Él tenía derecho a cancelar. Todas las reservas estaban a su nombre. Eso fue un golpe directo al orgullo de Margaret. Esto no se va a quedar así. Me gritó. Te vas a arrepentir. La miré con calma. Ya me arrepentí una vez, respondí. No va a volver a pasar. Y me fui por segunda vez. Esta vez, sin mirar atrás. No habían pasado ni 2 horas desde que me fui del aeropuerto cuando mi celular empezó a vibrar sin parar. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. WhatsApp, SMS, incluso correos. Todos del mismo origen, la familia de Emily. No contesté ninguno. Llegué a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el sillón, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el departamento estaba tranquilo. No había tensión en el aire. No había cuchicheos ni llamadas a escondidas. Solo paz. Abrí Facebook casi por reflejo. Y ahí estaba. Margaret había publicado un mensaje largo, dramático, lleno de lágrimas virtuales y victimismo. Hablaba de traición, de abandono, de un hombre sin corazón que dejó a una familia entera varada con niños. No mencionaba que yo había pagado todo. No mencionaba que me habían excluido. No mencionaba nada de lo que ella había dicho primero. Los comentarios empezaron a acumularse rápido. ¡Qué horror! Pobre familia. No todos los hombres saben ser esposos. Emily también compartió la publicación. Eso fue lo que más dolió. No porque me sorprendiera, sino porque confirmó que, incluso después de todo, ella seguía eligiendo su lado. Respiré profundo. No iba a responder con insultos. No iba a suplicar comprensión. Respondí con hechos. Escribí un comentario corto, claro, sin emociones. Todas las reservas estaban a mi nombre y fueron pagadas por mí. Fui excluido explícitamente del viaje por no ser familia. Solo respeté esa decisión. Adjunté capturas de pantalla, correos de confirmación, pagos, mensajes del grupo secreto. Nada editado, nada exagerado. La reacción fue inmediata. Los comentarios se frenaron. Algunos se borraron. Otros cambiaron de tono. Espera, ¿él pagó todo? Lo excluyeron después de pagar. Eso cambia todo. Margaret borró la publicación a los 20 minutos. Demasiado tarde. La historia ya estaba fuera de su control. Emily volvió a casa 2 días después. No con disculpas. No con humildad. Volvió cansada, derrotada y furiosa, conmigo. Tiró las llaves sobre la mesa y me miró como si yo fuera un extraño. ¿Estás contento ahora? Preguntó. Mi familia está destrozada. ¿Tu familia? Respondí. Pensé que yo no era parte de ella. Emily suspiró con frustración. Siempre llevas todo al extremo, dijo. Mi mamá solo quería evitar incomodidades. ¿Y yo era la incomodidad? Pregunté. No respondió. En lugar de eso, propuso terapia. Necesitamos a alguien neutral, dijo. Alguien que te haga ver que esto se te fue de las manos. Acepté. No porque quisiera salvar el matrimonio, sino porque quería que alguien más escuchara la historia completa. En la tercera sesión, el terapeuta hizo una pregunta simple. Emily, ¿defendiste a tu esposo en algún momento? Emily dudó. Bueno, intenté que no se sintiera mal. No es lo mismo, respondió el terapeuta. Pregunto si lo defendiste. Silencio. Yo no sonreí, no celebré, solo asentí, porque en ese momento entendí algo definitivo. Mi matrimonio no se rompió en el aeropuerto. Se rompió mucho antes, cuando el respeto dejó de existir. Emily lloró. Dijo que estaba atrapada entre 2 mundos. Yo pensé en todas las veces que estuve solo. Y ya no sentí lástima. 1 mes después del desastre del aeropuerto, ya no quedaba nada que fingir.
Emily y yo vivíamos en el mismo departamento, pero éramos extraños. No discutíamos. No hablábamos. Solo compartíamos el silencio, ese que pesa más que cualquier grito. Una noche, mientras cenábamos separados por la mesa como dos desconocidos en un restaurante vacío, Emily rompió el silencio. Mi mamá dice que deberías disculparte, dijo. Para que todo vuelva a la normalidad. La miré sin sorpresa. ¿Qué es lo normal para ti? Pregunté. Emily se encogió de hombros. Que aceptes como es mi familia. Ahí lo supe. No había arrepentimiento. No había aprendizaje. Solo nostalgia por el control perdido. Voy a pedir el divorcio, dije con calma. Emily levantó la cabeza de golpe. ¿Por el viaje? Preguntó, incrédula. No, respondí. Por todo lo que vino antes. El proceso fue rápido. No teníamos hijos. Las cuentas estaban claras. El abogado incluso me dijo algo que todavía recuerdo. Usted no perdió una esposa. Perdió una ilusión. Margaret intentó intervenir. Llamó a mi trabajo. Habló con familiares lejanos. Dijo que yo era vengativo, inmaduro, peligroso. Nada funcionó. Legalmente, no había hecho nada mal. Moralmente, cada quien eligió su bando. El día que firmamos los papeles, Emily no me miró a los ojos. Yo sí. No con odio. Con cierre. Han pasado casi 8 meses desde aquel día en el aeropuerto. El tiempo suficiente para que la rabia se disuelva, para que el ruido externo se apague y para que quede solo lo esencial, la verdad. Mucha gente me preguntó si me arrepiento. Algunos amigos dijeron que fui demasiado lejos. Otros que hice lo correcto, pero de la peor manera. En redes sociales hubo de todo, apoyo, insultos, juicios morales de gente que jamás estuvo en mis zapatos. La respuesta corta es esta: no, no me arrepiento. Y no porque disfrute haber dejado a una familia varada. No porque crea que la venganza sea una virtud. Sino porque ese acto fue la primera vez en años que me elegí a mí mismo. Durante mucho tiempo confundí paciencia con dignidad. Confundí amor con aguante. Confundí madurez con silencio. Creí que ser el adulto significaba aceptar humillaciones sin responder. Que pagar, ayudar y callar eventualmente me ganaría un lugar. Nunca fue así. Hay personas que no te rechazan por lo que haces mal, sino porque no te necesitan lo suficiente para respetarte. Margaret nunca me vio como familia. Emily nunca me defendió como esposo. Y ese viaje lo dejó todo al descubierto. Después del divorcio, Margaret intentó escribir un último mensaje. Decía algo sobre perdonar, sobre dar vuelta a la página. No respondí. Algunas páginas no se pasan. Se cierran. Hoy vivo solo. El departamento es más silencioso, pero también más liviano. No hay llamadas incómodas, no hay cenas forzadas, no hay miradas que me recuerden que no pertenezco. Volví a viajar, esta vez solo. Con mi dinero, con mis decisiones, con gente que me elige y a la que elijo. Si algo aprendí de todo esto es simple, pero brutal. Si no eres parte del viaje, no pagues el boleto. Si no eres familia para ellos, no actúes como si lo fueras. Porque el respeto no se compra. Y quien solo te quiere cuando pagas, nunca te quiso de verdad.